¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para quienes no me conocen, mi nombre es Jorge Espinosa y como ustedes saben, el pastor Darío y su familia se encuentran fuera de la ciudad y es por la voluntad de Dios que hoy me encuentro aquí, muy contento de estar con ustedes, lleno de alegría por servirle a nuestro Señor. Así que comencemos. El día de hoy estaremos concluyendo con la serie Guerra de Amores. Y el tema del día de hoy se llama Ritmos de una vida resucitada. Y se desarrolla a partir del capítulo 4 del libro de Santiago, de los versículos 1 al 10. Y este pasaje en la Biblia se llama Amistad con el mundo. Y les advierto que es un mensaje bastante duro, es un mensaje bastante directo lo que encontramos en el libro de Santiago, en el capítulo 4, pero nos va a hacer preguntarnos si estamos en la dirección correcta, si estamos viviendo la fe que Dios espera que vivamos. Ok, me gustaría dar algunos datos también del libro de Santiago. Más bien sería la carta de Santiago, epístola, y es un libro que principalmente habla de la vida cristiana. Esta carta toda la carta está dirigida a nosotros los cristianos. Y una de las principales cosas que esta carta hace es que nos hace cuestionar nuestra fe. El propósito de esta carta es que tú encuentres tu finalidad en Dios. Y también es una carta que revela acciones a tomar para que tú vivas la vida que Dios quiere que vivas para Él y para su gloria. Entonces leamos el capítulo 4, versículos del 1 al 10. Dice así: ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia, y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con Dios es enemistad? ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. A estos cristianos a quienes es dirigida esta carta, no se les podía conocer por su fruto, porque simplemente demostraban todo lo contrario. Y es por eso que Santiago le sube de tono en este capítulo 4 y se dirige a ellos como gente adúltera o almas adúlteras. Este es un adjetivo que se empleaba en el Antiguo Testamento por los profetas para describir la infidelidad del pueblo de Israel hacia Dios. Ahora analicemos un poco más a detalle la condición en la que se encuentran aquellos cristianos a quienes es dirigida esta carta. Había motivaciones que los llevaban a tener riñas, pleitos, guerras y conflictos. Quizá la guerra se usa en un sentido metafórico. Estas motivaciones tenían su origen en las pasiones personales. Y esas mismas pasiones personales los motivaban a codiciar, a arder en envidia y a matar. Quizá la palabra matar también esté dicha en un sentido metafórico. Porque no nada más puedes matar físicamente, también puedes matar con tu lengua. Entonces, estos supuestos creyentes tampoco, dice el pasaje que estos supuestos creyentes tampoco tenían lo que querían, porque primeramente no pedían, lo cual nos da a entender
que no mostraban dependencia de Dios, creyendo conseguir todo bajo sus propios medios y en sus propias fuerzas. Y cuando llegaban a pedir, pedían mal. Y pedían mal porque pedían para gastar en sus propios deleites. Ahora la pregunta es, ¿de dónde surgen estas pasiones personales? Y la causa raíz se llama pecado. Nosotros como seres humanos nacemos en pecado desde hace aproximadamente 6,000 años, cuando sucedió la desobediencia de los primeros seres humanos aquí en la tierra, que fueron Adán y Eva. Y estos fueron engañados por Satanás. Satanás les hizo creer que si comían del árbol del conocimiento, lo cual era prohibido por Dios, ellos serían como Dios, conociendo el bien y el mal. Nosotros los hombres, el sexo masculino, somos quienes transmitimos el pecado a las siguientes generaciones, o sea, a nuestros hijos. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, era necesario que una mujer virgen, pura, del linaje de David, de la tribu de Judá, fuera quien concebiera al mismo Dios en la carne, o sea, Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Porque era necesario que ese cordero que Dios ofreciera en sacrificio para la reparación total del pecado fuera sin mancha. Quiero que pongamos mucha atención en lo siguiente. Esa condición de pecado en la que nos encontramos es el motor de nuestras propias concupiscencias. En otras palabras, es lo que alimenta nuestras pasiones personales. Vivir en esa condición también se conoce como vivir en la carne. Vivir en la carne produce tentación y la tentación demanda acción. Y una vez que cometamos nosotros esa acción, entonces estamos cometiendo pecado. Un ejemplo de esto es cuando tenemos malos pensamientos. Cuando nos llegan los malos pensamientos, hasta ese momento no estamos pecando, estamos recibiendo tentación. Cuando obedecemos a esos malos pensamientos, aun cuando sea solo en nuestra mente, reteniéndolos, procesándolos, fantaseando con ellos, ya estamos pecando. Para adulterar no es necesario nada más adulterar físicamente, también podemos adulterar con nuestra mente, y a eso se refiere. Cuando atendemos a los malos pensamientos, ya estamos pecando, pero no significa que cuando lleguen esos pensamientos estemos pecando. Todo es cómo reaccionemos nosotros a esas cosas, y esto es sin excepción, incluyéndome a mí. Cuando dejamos que esto pase en nuestra vida, día a día, constantemente, y nosotros no le ponemos un freno, esto se convierte en nuestro estilo de vida. Y ya no estamos nada más pecando porque tropezamos, sino que estamos pecando sistemáticamente. Y esto trae repercusiones aún mayores a nuestra vida. Y es por eso que Dios en este capítulo nos llama a resistir al diablo, a resistir a la tentación. Ahorita vamos a ver cómo vamos a resistir nosotros a esos malos pensamientos, porque no es algo que nosotros podamos hacer en nuestras propias fuerzas. Necesitamos de Dios, necesitamos su ayuda, y esa ayuda se llama Espíritu Santo, ¿okay? Pero ahorita vamos a ver más de eso. Ahora prestemos atención a las siguientes características en el versículo 6. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Por un lado tenemos el orgullo, por otro lado tenemos la humildad. El orgullo tiene su origen en la vanidad y en la creencia de ser autosuficiente y superior a los demás. Dios se opone a los orgullosos significa que Dios se resiste a ellos y les envía juicios para aquellos que son orgullosos y soberbios, que han elegido la alabanza y los métodos del mundo.
actuando como enemigos de Dios. Por otro lado, tenemos la humildad, que es el reconocimiento de que nuestras actitudes y nuestros talentos son dones de Dios. Y la humildad no significa debilidad, ni significa tampoco timidez, sino que es una indicación de que sabemos de dónde proviene nuestra verdadera fortaleza. Y Dios da mayor ayuda con su gracia a los que son humildes. Ahora los invito a que reflexionemos sobre algo que está pasando en estos tiempos contemporáneos, en nuestros tiempos. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Qué se celebra hoy en día, durante los últimos años? No un solo día, sino todo un mes. Y ese es el mes del orgullo. ¿Será coincidencia que la motivación para celebrar sea el orgullo? ¿De qué forma se promueve esto en el mundo? Primero que nada, esto se promueve bajo el concepto de diversidad e inclusión. No en el aspecto étnico, no de acuerdo a discapacidades físicas o condiciones físicas, no para personas de edad avanzada, sino que una inclusión y una diversidad orientada a los placeres y preferencias de carácter sexual. Se hacen campañas para promover esto a través de las redes sociales, del cine, de los medios de comunicación, eventos deportivos, eventos políticos, aplicaciones en tu teléfono, todas se ponen de acuerdo, videojuegos, marcas de ropa, marcas de comida y hasta dulces. Y los corporativos y las compañías no les importan estas cosas realmente. Ellos lo que buscan es no perder esos privilegios que tienen, no perder el estatus que tienen y no quedarse fuera del negocio por no tener una buena puntuación ESG, que le llaman. Porque la única intención verdadera es solo hacer dinero, aunque los valores morales se pongan en riesgo. Bien dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 6:10. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Lo alarmante es que estas cosas no solo suceden en el mundo secular, sino que también están sucediendo en la iglesia también. Y esa fue una de las razones por las cuales esta iglesia, Covenant, se desafilió de la United Methodist Church y ahora somos parte de Global Methodist Church. Estamos reaccionando correctamente a esa situación. Esta situación en la humanidad ya se había presentado antes en el mundo, por lo menos en 2 ocasiones. El primer ejemplo que traigo es el de Sodoma y Gomorra. En aquel pueblo había tanta perversidad que no se hallaron justos. La perversidad estaba desde el más joven hasta el más viejo. Por eso es que cuando llegaron los ángeles a la casa de Lot, se amotinaron todos los varones afuera de la casa de Lot no para platicar con los ángeles, sino porque llevaban otras intenciones. Esto nos da a entender que inclusive hasta los niños que se supone deberían de ser inocentes eran participantes de dicha perversidad. Entonces Dios derramó su juicio haciendo llover azufre y fuego. Otro ejemplo toma lugar en los tiempos de Noé. Veamos en Génesis 6, del 11 al 13. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y que la gente había corrompido su conducta, dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por su causa la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente con la tierra. Entonces Dios derramó su juicio haciendo descender del cielo agua durante 40 días. Y murió todo lo que vivía en la tierra. Después del diluvio, Dios hace un pacto con los humanos y todo ser viviente
en Génesis 9:13. Dice lo siguiente: he colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Ahora la pregunta es, ¿será coincidencia que el símbolo del orgullo sea un arco iris? Uno de los elementos más importantes en este pasaje que estamos estudiando el día de hoy es el mundo. Y para entender su significado, he escogido los siguientes versículos. Primero vayamos a 1 de Juan 5:19. Dice lo siguiente: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Ahí tenemos la primera referencia que se hace al mundo. Y el maligno es quien está a control de él. Ahora veamos Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y la última referencia se encuentra en Mateo 4:8, del 8 al 11. Y dice así: está hablando de cuando Jesucristo fue tentado por Satanás, porque llevaba 40 días, 40 noches ayunando. Entonces esta es la tercera tentación que estaba haciendo Satanás a nuestro Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo dejó y los ángeles acudieron a servirle. Entonces, por estas afirmaciones que acabamos de ver, sabemos que el mundo está bajo el control de Satanás y de su ejército. Y por eso es que Santiago 4:7 dice: resistan al diablo y él huirá de ustedes. También sabemos que el mundo está en tinieblas. Y es por eso que nosotros los cristianos, que somos hijos de Dios, somos llamados a ser luz. Nosotros tenemos que ser luz en las tinieblas de nuestras amistades, en las tinieblas de nuestros familiares, en las tinieblas de nuestros trabajos, de nuestra escuela, de nuestros vecinos, de nuestra comunidad y del mundo en general. Somos llamados por Dios para llevar esa luz a todo el mundo. Tenemos que tener mucho cuidado también con los consejos que vienen del mundo. Si tú alguna vez te encuentras necesitado de consejo, de guianza, de apoyo, no vayas a buscarlo con una amistad tuya que sabes que no está en los caminos de Dios, porque te va a hacer tropezar. Busca el consejo de un hermano que sabes que está firme en la fe, que sabes que está conectado con Dios día a día. También tengamos cuidado con las tendencias del mundo. En estos tiempos a nosotros nos tocó luchar más duro que quizá que en los tiempos de Santiago, porque nosotros vivimos en un mundo interconectado gracias al Internet. Y en el Internet, entre otras cosas, abunda la tentación, la vanidad, el ocio, y todo esto se convierte en una distracción. Cuidado con todas aquellas cosas que tratan de darle una explicación al aspecto espiritual
y no tienen su origen en nuestro Creador. Y por dar algunos ejemplos me refiero a los horóscopos, al misticismo, a la astrología, y solo para dar algunos, mencionar algunas. También debemos de tener muchísimo cuidado con estas cosas porque tienen por objetivo distraernos de la verdad y desviarnos de los caminos de Dios. Retomando el asunto de la inclusión, si hablamos de inclusión honesta, estaríamos refiriéndonos a nuestro Señor Jesucristo, porque al buscar nosotros a Cristo, podemos venir tal y como estamos nosotros en la condición en la que nos encontramos, que es caídos. Lo que sí es exclusivo es el arrepentimiento, porque para entregar tu vida a Cristo debiste haber atendido el llamado de Dios. Ese primer llamado que Dios nos hace es un llamado de arrepentimiento. Cuando Jesucristo vino al mundo y comenzó su ministerio, abrió con las siguientes palabras: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y este llamado fue para todos sin excepción, pero no todos atienden a ese llamado, privándose y excluyéndose a sí mismos de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso Dios nos dice en su palabra: cuando oigas mi voz, no endurezcas tu corazón. Quiero que presten mucha atención a lo siguiente. En el momento de nuestra conversión a Cristo, suceden una serie de cosas. En primer lugar, Dios nos llama a arrepentirnos, a negarnos a nosotros mismos y a humillarnos ante Él por la causa del pecado que estamos cargando en ese momento. Este llamamiento no pasa por casualidad. Dios tiene un programa, Dios tiene una agenda y tenía preparada aquella invitación con fecha y hora. Nosotros, al aceptar el sacrificio de Jesucristo para ser justificados ante Dios, estamos naciendo de nuevo en el mundo espiritual. Y en ese mismo momento también Dios está derramando de su Espíritu sobre nosotros para comenzar una vida de transformación y de santificación. En este mismo momento también Dios nos está sellando, nos está convirtiendo en sus hijos y estamos siendo unidos al cuerpo de Cristo. Ahora vayamos a Hechos 3, 19, 20. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Cristo que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Ahora sí, después de haber repasado todas estas cosas, nos encontramos en el siguiente panorama. La otra, por favor. Ok. Nos encontramos en el siguiente panorama. Del lado izquierdo están las acciones y características que son reprochables ante los ojos de Dios. Y del lado derecho están las características que describen a todo cristiano, a todo creyente, a todo hijo de Dios que ha vuelto a nacer. Detengámonos un momento y hagamos un autoanálisis. ¿De qué lado se encuentra su vida el día de hoy? ¿En dónde se ubican? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? O ni muy, muy, ni tan, tan, quizá en medio. Y espero que no sea en medio, puesto que Apocalipsis 3, 15, 16 dice lo siguiente: yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Amados hermanos, Dios no nos rescató para que nos quedemos como estábamos. Por eso es que Él espera que demos fruto. Y esto lo encontramos en Mateo 7, del 16 al 20. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. ¿Qué debemos de hacer nosotros para encontrar amistad con Dios? La primera acción que debemos de tomar de nuestra parte es arrepentirnos. Y arrepentirnos y pedirle perdón a Dios diariamente por nuestros pecados. El haber aceptado a Cristo genuinamente nos cura de la condición de pecado en la que vivíamos y nos justifica ante los ojos de Dios, una vez y para siempre. Aún así, mientras vivamos en el cuerpo físico, seguiremos viviendo en la carne. Por lo tanto, seguiremos teniendo esas tentaciones. Por lo tanto, aún ya conversos a Cristo, seguiremos tropezando en pecado, pero eso tiene que ir en disminución. La diferencia es que en Cristo ya no hacemos del pecado una ocasión, ya no pecamos a voluntad, ya no pecamos sistemáticamente. Otra acción que nosotros debemos de tomar de nuestro lado es someternos a Dios, resistir al diablo, esforzarnos por vivir en santidad para Dios. Y en este proceso, recordemos que no estamos solos. Dios nos ayuda con su gracia. Dios nos ayuda con el Espíritu que derramó sobre nosotros en el momento de nuestra aceptación de Cristo. Y es ese Espíritu el que nos ayuda a vencer todas nuestras pasiones personales, a hacerle frente a la tentación, a hacerle frente a Satanás. Y es ese Espíritu que nos da discernimiento y que nos ayuda a emprender una búsqueda correcta del único Dios y verdadero. Purifícate a través de la palabra de Dios. Alimenta el Espíritu de Dios que Él ha derramado sobre ti al estar en contacto y en estudio constante con su palabra. Es de la palabra de Dios donde nosotros podemos conocer más a nuestro Creador, donde podemos conocer más de sus pensamientos, de sus atributos, de su carácter, de lo que Él espera y desea para nosotros. Mantente en contacto con Dios diariamente a través de la oración. Atesora sus promesas. Guarda tu corazón con diligencia. Mantente humilde para que sea Dios quien te exalte. Apártate de los deleites de este mundo. No pidas mal como los cristianos de Santiago 4. Pide correctamente, pide de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios desea cumplir nuestros deseos, desea cumplir, inclusive bendecirnos con cosas materiales, siempre y cuando esos deseos y esas cosas materiales no nos vayan a distraer de Él y nos lleven a la perdición. Y aquí les traigo un dato que a mí me gusta mucho y quisiera compartir con ustedes. Se dice hoy en día que el rey Salomón ha sido el hombre más rico que jamás ha existido. Hay historiadores que aseguran que su fortuna se mediría en trillones en la actualidad. Para darnos una idea, la persona más rica del mundo en la actualidad cuenta con una fortuna de alrededor de 200 billones. La pregunta es, ¿de dónde venían todas esas
riquezas que Salomón tenía, estas provenían de parte de Dios. Dios lo había engrandecido en gran manera. Porque cuando Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé, Salomón contestó con lo siguiente: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque se estaba convirtiendo en rey de Israel. Entonces Dios le dijo a Salomón en Segunda de Crónicas, capítulo 1, en Segunda de Crónicas, capítulo 1, del 11 al 14. Por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Así es de que, amados hermanos, anímense. Nos encontramos en una batalla espiritual, nos encontramos en un mundo del cual somos pasajeros desde nuestra conversión a Cristo. No pertenecemos a este mundo desde el momento en que nacimos de nuevo, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Así es de que no esperen, ya vimos que el mundo no es, ya vimos que el mundo está bajo el control del maligno, ya vimos que el mundo está en tinieblas. Entonces no esperemos recibir del mundo agrado, no esperemos recibir de este mundo aceptación. Por eso Dios nos llama a buscar la amistad con Él y no con el mundo. Anímense y seamos como Pablo, que al final de su ministerio dijo: he terminado la carrera, he peleado la buena batalla, mi galardón es grande en los cielos. Dios nos va a recompensar por las acciones que tomemos, por lo que invirtamos nosotros en su reino aquí en la tierra, por lo que le sirvamos nosotros a Él. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido de corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y antes de terminar, me gustaría invitarlos a que se hicieran las siguientes preguntas. ¿Me esfuerzo más por buscar una amistad con el mundo y no con Dios? ¿He aceptado verdaderamente a Jesucristo? ¿Estoy dando fruto como hijo de Dios? ¿Tengo dudas si he nacido de nuevo? ¿Han cambiado cosas desde el momento en que rendí mi vida a Cristo? Si después de hacer este autoanálisis concluyes en que tienes dudas si has entregado verdaderamente tu vida a Cristo, yo te invito a que ahí en tu lugar cierres tus ojos y repitas conmigo las siguientes palabras. Padre único Dios, único todopoderoso, yo reconozco que soy un pecador. He pecado contra ti y merezco ser juzgado por ello. Yo creo en el sacrificio que tú hiciste de entregar a este mundo a tu único Hijo amado Jesucristo, quien dio su vida por mí, derramando toda su sangre en esa cruz. Señor Jesús, yo acepto tu sacrificio. Yo te acepto como mi Rey y mi Salvador. Yo me humillo ante ti y me rindo ante ti, Cristo, porque solo tú eres Rey de reyes y Señor de señores, porque tú eres el precioso Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo me rindo ante ti porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Te doy gracias por ponerte en mi lugar en esa cruz, Señor Jesús. Deseo andar en tus caminos, ser transformado a través de tu Espíritu Santo. Anhelo vivir para ti y vivir en santidad, mi Señor Jesús.
Amén y amén.